debates sobre fin de año es cómo puede repercutir la economía en el clima electoral del año que viene, ¿no? Hoy los analistas políticos, los consultores están poniendo el ojo justamente de cómo puede afectar los intereses del presidente Macri, de sus candidatos en los distintos estados provinciales, ¿no? Candidatos a diputados nacionales, en algunos casos candidatos a senadores nacionales, por ejemplo, provincia de Buenos Aires. Con un dólar a 16.11 en su máximo, hoy por lo menos en el día de ayer. No tengo lo de hoy. Venía por ahí por Baluar, cuando venía para la productora por Tucumán y estaba, si no me pasaba un poquito los 16, sí, tenés razón, 16-11 me parece que había visto. Pero, a ver, para arrancar con Mario, es importante empezar a pensar cómo ve el 2017 en materia económica. ¿Cómo está Mario nuevamente? Y la cuestión, te lo decía fuera de cámara, vos debes ser uno de los pocos realmente de Cambiemos, que banca el mostrador y debate en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de los medios de comunicación, sino también en la dialéctica política. ¿Cómo ves el año que viene para la economía de la Argentina y cómo repercute en el proyecto de Macri y de Cambiemos? Tratando de nutrirse uno de los que más saben, porque no podemos caer en la soberbia de querer entender una situación tan compleja, con escenarios complejos, escenarios locales complejos, escenarios de fuera de la Argentina complejos, llámese Donald Trump, llámese Brasil con sus gravísimos problemas. La verdad es que uno no logra convencerse de una situación, porque bueno, hay algunos que dicen algunas cosas, otros que dicen otras. Yo por naturaleza soy un tanto optimista, siempre he sido una persona esperanzada, porque creo que tenemos capacidades propias muy importantes en nuestro país, tenemos ventajas comparativas importantes. Se ha trabajado en este año en una serie de leyes que deberían, lo pongo en términos potenciales, generar mejores condiciones. Darte una conclusión taxativa es muy difícil. Ahora, mi expectativa es que las cosas pueden mejorar. ¿Pensás una inflación del 17% con el presupuesto que envía? Me conformaría con menos del 20%. Me conformaría con menos del 20%. El 17, los mismos economistas lo señalaron. Bueno, uno tiene que poner un número. Se sabe que estas cuestiones, después si es 18,5, no se lo puede acusar al que puso 17 de que se equivocó, porque no hay forma matemática, no hay un cálculo matemático preciso. Sí, es una proyección, como inclusive las consultoras habitualmente lo son proyecciones, generan. Pero bueno, si estamos en un 20 sería una... sería un logro. Sería un logro. Por supuesto que tampoco la inflación es el único elemento. A mí me preocupa que presiones que se están dando y están apareciendo cada vez con mayor nitidez genere una presión sobre el gobierno del incremento del gasto público, por ejemplo. ¿Cuál es, por ejemplo? Bueno, la ley que estamos por tratar el día martes, que la tratamos ayer en comisión, de impuesto a las ganancias. Es muy, políticamente interesante decirle a la gente que no le queremos cobrar el impuesto a las ganancias, pero si eso te genera 30.000 millones más de lo que estaban dispuestos en el presupuesto cuando votamos el presupuesto, es un problema. Ojo, es un problema en un 50% para la nación y en un 50% para las provincias, porque lo que se obtiene del impuesto a las ganancias es 50 y 50. Ahora, 50 y 50. Y además, ¿cómo se maneja esto de la promesa de campaña y después la realidad? Porque esto yo creo que le ha pasado a todos los gobiernos. Prometer una cuestión y después terminan chocando con la realidad y no pueden cumplirlo. No, eso falta a veces de análisis, de estudio, en el cual deberíamos preocuparnos todos, quienes estamos en la política, ustedes que están en los medios, porque se opina mucho, a veces... ¿Vos sabés desde cuándo viene el impuesto a las ganancias? ¿Desde cuándo? No, impuesto a las ganancias.
No, hace décadas que está la... 1973. Con un antecedente. Pero el año pasado... Del 1917. Pero el año pasado Macri en había el prometido... 30, no, ahora te voy a explicar. En el 32, 1917, en el 32 se coloca este impuesto con otro nombre. Impuesto a la renta. Y en el 73 comienza como impuesto a las ganancias. Ahora, ¿qué es lo que te hace pensar a vos que nunca estuvo en la agenda política? ¿Qué es lo que te hace pensar a vos que nunca estuvo en la agenda mediática? ¿Por qué no causó problema? Si viene desde 1973, ¿sabes por qué? Porque en los últimos 4 años del gobierno anterior se produjo un incremento de el 0,5, 0,6% del Producto Bruto Interno como recaudación del impuesto a las ganancias al 1,4%. ¿A costa de qué? Del impuesto a las ganancias a los que menos tienen, a los trabajadores. Entonces, ahí es donde el tema tomó volumen, a pesar de que afecta al 8% de los trabajadores en blanco. El impuesto a las ganancias, la gente tiene que saberlo, más allá que lo discutamos en todos los medios, en la tapa de todos los diarios, afecta al 8% de los trabajadores. Pero bueno, más allá de esto, es un buen impuesto el impuesto a las ganancias. Es uno de los impuestos progresivos. Es decir, el que más tiene que pagar más. No es como el IVA, que el rico paga lo mismo que el pobre. No es como el impuesto al cheque. Entonces, tenemos que estudiar, tenemos que saber lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que empezó a hacer Cambiemos? A partir de este año dispuso 50.000 millones. ¿Para qué? Para ir volviendo a que el impuesto a las ganancias signifique un impuesto en los que no afecte a los trabajadores que menos tienen. Prácticamente... ¿Cuál es el tope, digamos, de ganancia? Bueno, es una discusión a la cual hay que llegar como lo planteó el gobierno, en el año 17, 18 y 19. Ahí se espera llegar a un impuesto a las ganancias con cierto equilibrio. Tenemos que saber que Argentina tiene el mínimo imponible más alto del mundo. Del mundo. Porque otra cosa que la gente también tiene que saber, no hay ningún país que no tenga impuesto a la ganancia. El que me encuentre un país que te llame al celular y me lo diga, va a ser una sorpresa para mí. No hay ningún país. El tema son justamente país, cuáles son los topes. Esta cantinera... Porque estamos de acuerdo, digamos, que el salario no es ganancia. Esta cantinera, a ver... O sea, en todos los países del mundo una cosa son ingresos, son los recursos... La relación, digamos, la relación de las pequeñas y medianas empresas que facturan hasta tanto... No estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, estamos hablando de individuos. Los individuos logran una renta y esa renta está impuesta, tiene una imposición. Y esto pasa en todos los países del mundo. Y está bien que así sea. No puede ser que esa gente gana 300, 400, 500 mil pesos y no aporte. Es una inequidad brutal. Ahora, es tanta inequidad como aquel que gana 10 o 15 mil pesos y tenga que aportar. Ahora, lo del el otro cuello de botella que está teniendo el gobierno de Macri... Pero yo te quiero terminar no solamente lo de ganancias, sino pero yo te quiero plantear esto porque es una cantinela muy fácil esta de que Macri prometió y ahora no cumple. No, a ver, lo que se prometió... Pero hay que entenderlo, hay que analizarlo. Pero no es lo único, Mario. No, estamos hablando de este tema. Claro, bueno, lo que Macri prometió, lo que Cambiemos prometió, es que el impuesto a las ganancias va a ser un impuesto que afecte a los que más tienen y que los trabajadores con los menores salarios no tengan impuesto a las ganancias. Ahí es donde hay que eliminar el impuesto a las ganancias. Ahora, no lo podemos hacer de un año al otro. Lo hicimos con 50.000 millones en el 16, estamos poniendo 30.000 millones. Con sectores concentrados sí se hizo rápido, Mario. Con sectores concentrados sí. A ver, no me cambies de tema. Si querés discutirme el impuesto a las ganancias, discutime el impuesto a las ganancias. Pero vos estás llevando el impuesto a las ganancias. Pues, ¿querés discutir minera? Pero estamos hablando de los ingresos. Estamos hablando del ingreso que tiene. No, estamos hablando de impuesto a las ganancias. Bueno, pero ahora yo lo que te quiero preguntar. ¿Vos querés discutir impuesto a las ganancias? Decime, ¿es un mal impuesto? No, yo te estoy preguntando, digamos, los ingresos. Es un buen impuesto. ¿Cómo repercute esta cuestión de las promesas? ¿Cuál es el primer gobierno en el país que está tratando de corregir una política equivocada que empezó a grabar a los que menos tienen? ¿Cómo hace el gobierno para revertir muchísimas cosas de agenda
que había prometido y no lo está cumpliendo. ¿Y vos crees que en un año revertamos lo que pasa en la Argentina de 50 años? Se pudo revertir en un montón de sectores que han sido, digamos, justamente, habitualmente... Pero la mayor concentración no hay todavía un impuesto a la renta financiera. Yo te he escuchado muchas veces también cuando estaba el kirchnerismo... ¿Y a quién le generarías ese impuesto? ¿Te parece que, digamos, no decime, hay decime a quién se lo generaría? Pero, a las utilidades. Justamente. Bueno, y estamos estudiando ese tema. Lo estamos estudiando porque el tema de las utilidades era un impuesto que en la Argentina existía. Llega la dictadura, Martínez de Oz, y lo levanta. Viene Alfonsín y pone el impuesto a las utilidades. ¿Saben lo que son las utilidades? Sí. Sabemos todo lo que son las utilidades. Una empresa... No, porque muchas veces se dice que no se puede aplicar porque es una doble imposición. Mentira. No. Una cosa es la imposición a la empresa y otra cosa es la imposición de las utilidades. Pero el sector financiero está fuera, por ejemplo. Ustedes dos, por ejemplo, tienen cuando se reparten las ganancias, las utilidades de la empresa. Ahora bien, Martínez de Oz lo incorpora, Alfonsín lo levanta, Cavallo lo incorpora, luego se levanta en el gobierno del kirchnerismo. Nosotros queremos volver al menos algunos de nosotros, porque todavía lo estamos discutiendo, adentro no... Bueno, pero eso se nota, digamos. Pero esa cuestión se nota dentro de Cambiemos. Nosotros los primeros que en Cambiemos estamos poniendo justicia en el impuesto a las ganancias. Te voy a hacer Vamos a hacer político, los primeros... Un análisis de resumen, así un resumen. Creo que no es el kirchnerismo el que le está imponiendo la agenda al gobierno nacional. El que le está imponiendo la agenda, justamente, es Massa. Y en segundo lugar, las diferencias que hay dentro de Cambiemos. No, Massa la tiene fácil. A ver, cuando vos no gobernás, y fíjate las contradicciones brutales, porque sale la Baña a decir que se viene el caos, el fin del mundo, porque hay una deuda que no se va a poder pagar, o porque hay emisión monetaria y que va a generar un colapso. Y que va a generar un colapso. Y en el Congreso plantean un impuesto a la ganancia que genera un agujero de 30.000 millones. Así es fácil. A ver, ¿cuáles son las formas que se financia el Estado? La maquinita produce inflación. La deuda, tenemos un límite. Lo mismo que dijo Macri. Ya vimos lo que nos pasó. Otro mecanismo, bajamos todos los impuestos. ¿Y de dónde saca plata el Estado para atender asignación universal por hijo, asignaciones familiares, lo de los jubilados, que también este gobierno por primera vez empieza a cumplir la deuda con los jubilados, la obra pública, la salud, la educación, etcétera? Ahora, resulta... Pero no llovieron las inversiones. Resulta que no llovieron las inversiones, que era el sector externo. Es lógico. Y tampoco se pudo reactivar el consumo. ¿A vos te parece que van a llover las inversiones en un país donde todos los días aparece un acto de corrupción brutal? No es creíble nuestro país. ¿Vos te parece que van a venir las inversiones en un país donde la justicia deambula y nadie sabe por dónde? Un año de ¿Y a vos te parece mucho? Pero ¿cuánto lleva la Argentina con 30 de pobreza? Pero en un ¿Cuánto año? lleva la Argentina con el Pero uno supone... ¿Cuánto lleva la Argentina con crisis? Vamos a hacer un parangón con lo que fuiste vos como intendente. Es lo mismo que yo te diga que el Frente Progresista acá tiene la culpa de la pobreza en Santa Fe. Pero vos cuando fuiste intendente, tomaste decisiones cuando fuiste intendente, y esto lo hemos hablado, lo hemos discutido, alguno podrá estar a favor o en contra de tus decisiones, pero tomaste decisiones. Ahora, las decisiones que tomó Macri, la mayoría de las decisiones que tomó Macri no son para los que menos tienen. A ver. Es justamente esto de dar beneficios absolutos, digamos, a un montón de... Decime cuál, concreta. Bueno, por ejemplo, la renta financiera, digamos, no lo hizo. Eso lo había prometido en campaña y no lo hizo. Pero estamos trabajando en eso. ¿Y quién lo hizo? Se bajó, directamente eximió, ¿quién lo hizo? Eliminó las retenciones al agro. Decime quién lo hizo. ¿Quién lo hizo? Decime quién lo hizo, porque vos decís, Macri no lo hizo. Lo hizo el kirchnerismo, lo hizo el peronismo, lo hizo el menemismo, lo hizo el socialismo. Decime quién lo hizo. La génesis de Cambiemos justamente era cambiarlo. Quédate tranquilo, y sí, lo vamos a cambiar. ¿Cómo repercute, pensás vos, el año que viene? Ahora haceme la pregunta al revés. ¿Qué hicimos? ¿Cuál es el punto más importante social que hizo el Cambiemos? Si vos tenés que hablar de la gente. O sea, ¿cuál es el punto social de Cambiemos más importante que haya hecho? Más allá de la macroeconomía, de salir del cepo, de resolver un zafarrancho que hicieron, porque no se puede llamar de otra manera, lo que hicieron con los fondos buitre, con una dictamen de la justicia de Estados Unidos, que tuvimos que salir nosotros a poner el pecho a las balas, porque es muy fácil, digamos, esos discursos populistas. Nos dejaron déficit fiscal. Pero el déficit fiscal sigue creciendo también hoy.
¿Y que vos lo querés cortar de un día para el otro? Sí. Bueno, a ver. Pero están, o sea, a ver. ¿Y cómo haces para pagar la asignación universal? El endeudamiento. Pero déjame terminar. Con los jubilados. Mario. Decime con los jubilados. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que había que pagarle a los jubilados. ¿Qué hizo el gobierno anterior? ¿Qué hizo? Emitió un proyecto y cumplió el proyecto. No, un momento, quiero terminar. Hay 2 aumentos por año a causa del gobierno anterior, Mario. Nosotros sí. Pero Mario, un aumento Santa Fe 2 veces al año por una ley del gobierno anterior. Con los jubilados. Pero está automatizado, los jubilados 2 veces tienen al año, aumento 2 veces al año. Ahora, a ver, vamos. ¿Cómo que tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Sabes cuántos se murieron porque no cobraron lo que tenían que cobrar? ¿Y sabes cuántos juicios? ¿Y cuántos cobraron algo que no iban a cobrar jamás con el sistema anterior, Mario? Al revés. No, ¿cómo que no? Decime, yo te digo una cosa. Muchos fueron incluidos, ¿por qué Mario? Cuando la justicia le decía al jubilado que tenía razón? Igualar. No, decime que cuando la justicia decía que el jubilado tenía razón, el gobierno apelaba. Bueno, pero yo también le puedo decir. Bueno, le voy a contestar eso. Es verdad. ¿Sabés por qué? Porque esperaban que se muriera el jubilado. Pero también es verdad que fueron incluidos muchos jubilados. A ver, ¿cuál es el plazo? ¿Cuál es el plazo que ustedes defiendan al kirchnerismo? Que se robó, que asaltó el país, que se robó todo, que son cleptómanos. Son cleptómanos, no son ladrones. Son cleptómanos. Discúlpeme, Mario, ¿querés que empecemos con las chicanas? ¿Querés que empecemos con las chicanas? Bueno, entonces te pido, por favor, mantengamos una... Pero me parece que es parte de la democracia defender cuando yo lo que yo te pido... está diciendo que hicieron mucho con los jubilados. A ver, vos sos un dirigente político y yo soy un periodista. Yo te quiero hacer una pregunta, y vos me estás respondiendo con una chicana. Entonces yo lo que te pido es esto. Dame un logro social del macrismo en un año de gobierno. Un logro social digamos para el 80% de los argentinos. Las asignaciones familiares, el aumento de la AUAT. Se logró la educación obligatoria a los chicos de 3 años. A lo mejor para ustedes eso no es un logro social, no sé. Para mí lo es, y muy importante. La ley PYMES, la ley de las autopartes. Son todas leyes que necesitan un tiempo para efectivizarse. La ley PYMES, pero todos... la ley PYMES, te quiero recordar que el gobierno nacional tuvo objeciones, digamos, al proyecto de... No, si fue un proyecto de ejecutivo. Está bien, pero tuvo muchísimas trabas directamente. O sea, el ejecutivo fue y después tuvo que retroceder. Vos me preguntaste y yo te contesté. Está bien. Repito la pregunta de Génesis. La ley de emergencia. ¿Cómo pensás vos la ley de emergencia? ¿Cómo repercute no, pero a ver, ¿cómo repercute eso el año que viene? La génesis de la pregunta. Después de una devaluación me parece que la ley de emergencia estaba clara. Y no había que evaluar, vos dijiste recién que el dólar estaba muy bajo. No, yo no dije eso. Hoy cuando hablaban del dólar. No, te dije que hoy el dólar está en el punto más alto. En el punto más alto. A ver, ¿está bien o está mal? Tiene en el ámbito externo. Mi salario se vio totalmente devaluado respecto de lo que para pasar la idea es clara. En el ámbito externo. Toda la oposición está diciendo que está muy bajo. En el ámbito externo no llovieron los dólares. No llovieron las inversiones. Pero es que es lógico no llovieron los dólares. En el ámbito interno. Este país está visto de afuera. Se destrozó el consumo. Pero no me voy a poner con un cliché kirchnerista. Te estoy hablando de una cuestión que vos lo ves. Vos lo ves por Rivadavia. Eso es un cliché de cualquiera que va al supermercado. Vos lo ves por Rivadavia. ¿Y vos creés que las consecuencias económicas de este país, después de 32 años de democracia, donde el peronismo y el justicialismo gobernó, ¿cuál es el plazo para poder gobernar? La culpa de la pobreza es del Pero Mario, ¿cuál es el plazo? Cambiismo? Un año no es suficiente. Por favor. ¿Cuándo es el plazo? No tienen ni idea de lo que es la gestión pública. No tienen ni idea de lo que es la gestión pública. Muchos de los cuadros de la dictadura, Mario, están en este gobierno. ¿Cuánto es el plazo? De los que destrozaron ¿cuánto es el plazo? En la matriz económica de la dictadura, los representantes de esos están en este gobierno como segundas o terceras líneas. Además, vos has criticado, digamos, a funcionarios. Decime a ver qué política de la dictadura tomó este gobierno. Yo lo hubiese puesto al sobrino de López Rega. Yo lo hubiese puesto al sobrino de López Rega al frente de la entidad estatal que controla el laboratorio. Discúlpeme, Mario. Beneficiar en cierta forma a algunos poderes concentrados,
algunos... ¿Pero a vos te parece que hubo más poder concentrado que el gobierno pero pasado? que yo no lo estoy comparando. ¿Vos no conocés a Baez, a un tal Baez, a un tal Cristóbal López? ¿Vos los conocés? Pero sí, también a Calcaterra, también a Franco Macri. Y lo conocés Macri tenía plata, pero de muchísimo antes de casa de la política. Claramente. Es una chicana estúpida. No, pero no realmente es una chicana estúpida. Es una chicana estúpida. A ver, a vos te parece... A vos que yo te diga que Reutemann robó. No, Reutemann como corredor de auto hizo una posición económica importante. Ahora, ¿a alguien se le ocurrió decir que Reutemann fue un tipo que hizo plata con la política? No. Bueno, entonces no digamos estupideces. Perdón. Eso vos decís que en ningún momento, digamos, se pensó eso. El Frente Progresista nunca pensó eso. ¿De qué? De que Reutemann, digamos... Yo jamás en mi vida. ¿No? Y nunca lo he dicho. Contra Reutemann he tenido las mías, lo he denunciado por el tema de las inundaciones, hemos tenido algunos encontronazos no menores. Lo del nuevo pero Banco de nunca, Santa Fe, lo del agua santafesinas, todo eso no lo hizo el Frente Progresista. Yo nunca he dicho que Reutemann haya llevado adelante una gestión para enriquecerse. Pero uno supone de que si es parte de un proyecto político, digamos, todos hacen bandera de eso. O sea, cuando se juntaban Barletta, Tessio, Wiener, Bonfatti, todos salían de la mano con la música de León Gieco, del Ángel de la Bicicleta, y salían con 4 o 5 agendas de lo que significó el reutemanismo. Eso no incluye justamente la cuestión de aguas santafesinas, la privatización del Banco de Santa Fe. Pero una cosa es estar en contra de aguas santafesinas, de la privatización del Banco de Santa Fe, pero, y otra cosa es decir que un funcionario robó para su bolsillo. Pero no A hay... ver, ¿a quién lo denunció? ¿Vos lo denunciaste? Yo te estoy preguntando, ¿vos sos dirigente político? Yo no lo denuncio. ¿Y qué? ¿Los dirigentes políticos denunciamos nomás? Pero en aquel momento no lo denunciaron. Porque yo no lo denuncié porque nunca pensé, lo denuncié en aquellas cosas que sí creí que tenía culpa, como no haber cerrado el terraplén del río Salado que le causó la inundación y que causó muerte a la gente. En eso lo denuncié. ¿Pero Pero vos, a ver, o sea, a vos y te parece y te hago que... otra respuesta. Cuando yo estoy con Wiener, con Hafkin, no quiere decir que pensamos todo lo mismo. Bueno, yo creo que tampoco no piensan ahora lo mismo que Cambiemos. Te dije, el que le marca la agenda es Massa, y segundo, las contradicciones que tienen ustedes dentro de Cambiemos. Massa no le marca la agenda a nadie. Bueno, lo pongo a lo segundo. ¿No hay diferencias dentro de Cambiemos? O sea, no significan nada, digamos, esa diferencia. Y sobre todo, volvemos a la génesis de todo, el año que viene. ¿Cómo repercute todo eso? Un montón de leyes, discutimos muchísimo. Estamos discutiendo todavía la ley que el martes vamos a tratar respecto al impuesto a las ganancias. Estamos discutiendo... Lo del blanqueo. Quiero una opinión tuya sobre el blanqueo. O sea, porque vos has sido muy crítico con el blanqueo en la época del kirchnerismo. Ahora, el blanqueo que propone Macri, sobre todo este decreto, digamos, tan polémico. ¿Cuál es tu posición sobre eso? Yo soy enemigo del blanqueo del kirchnerismo, del blanqueo de Cambiemos, del blanqueo, o ¿cómo se llaman esto que hacen en las municipalidades? Las moratorias y todo lo que tenga que ver. Y vos no vas a recorrer en ningún momento de mis 4 años de gestión como intendente absolutamente ninguna moratoria, porque yo creo que hay que cumplir y el que no cumple tiene que pagar. Ahora bien, esto es una discusión. La discusión que se abrió respecto al decreto es otra discusión. De lazos sanguíneos, familiares. Exactamente. Yo lo que señalé ahí es que una vez establecido el blanqueo, del cual te vuelvo a repetir, toda mi vida estuve en desacuerdo de todo tipo de blanqueo, una vez que vos estableces el blanqueo, bueno, ahí entras en un terreno muy difícil de definir. Yo entiendo cuáles son las precauciones que se quieren tomar con esto de los parientes. Es decir, que uno que es funcionario público quiera utilizar un pariente para zafar. Si querés zafar, podés buscar un amigo, podés buscar un montón de cosas. Ahora, también hay límites. Y también no es la misma la FIT conducida por Echegaray, un ladronzuelo, que una FIT dirigida por Abad, que es un señor, y que maneja datos reales. Entonces, no es lo mismo el blanqueo del kirchnerismo que este blanqueo. Primero, porque los que manejaban el blanqueo anterior eran ladrones. ¿Entramos? Y los que manejan el blanqueo ahora no son ladrones. Pero al margen de esto, vos me preguntaste por lo de los parientes. Es una cuestión de ética, digamos. Pensás vos que, a ver, por ejemplo, si en el caso de Franco Macri o de Calcaterra o de cualquiera de los padres de algunos o familiares de alguno de los que inclusive dentro de Cambiemos, se lo ha determinado como
el gobierno de los hijos. O sea, todos los que fueron vienen de... Que se lo denuncien. Yo dije que Aranguren debía renunciar cuando tenía conflicto de intereses. Fui el primero que le dije. Después vendió las acciones y dije, ahora espero un dictamen de la justicia porque ya no me da. Cuando había conflicto de intereses claro, yo dije, ¿tiene que vender o tiene que renunciar? Vendiendo, algunos aún plantearon que el conflicto de intereses persistía. Entonces dije que la justicia lo determine. Todos los casos que vos estás hablando, Calcaterra o qué sé yo qué, si cuando van a blanquear, si es que blanquean y hay sospechas respecto a los fondos... Bueno, pero hay denuncias penales ahora, ¿eh? Me parece bárbaro. Porque ahora la justicia funciona. Porque hay denuncias penales. Porque dentro de Cambiemos... Pero quien denuncia no es una fiscal de oficio. No. Lilita Carrón no denunció a tres funcionarios. Ahora, los nuevos... ¿Cuándo viste que el peronismo funcionó alguno? Pero lo de las últimas horas... Mirá, hay una concepción ética de lo público tan abismalmente diferente, que hasta lo ves en el respeto que se tiene. El respeto que se tiene en el ámbito de la política. El respeto que tienen, salvo algunas raras excepciones, andá alguna vez a una reunión de la Cámara de Diputados, vos vas a ver los diálogos, el respeto, la búsqueda de coincidencias entre distintos partidos políticos. Pero ¿sabés por qué? Porque se han dejado de lado la sospecha, la corruptela, se ha dejado de lado muchas prácticas políticas que han sido las causantes en este país, que este país esté donde está. Te voy a hacer las últimas 3 preguntas, así como ping-pong. Te agradecemos por tu tiempo. El año que viene, ¿Corral va a ser candidato a diputado nacional? Lo de partido... Corral, te llaman. No, Corral y vos son, hacé de cuenta, digamos, un poco más, Batman y Robin. No sé quién es Batman y quién es Robin. O sea, vamos a ser claros, digamos, son una especie realmente de sociedad política donde todo el mundo, digamos, dice, es Corral y Barleta. Ahora, Corral va a ser el año que viene diputado nacional. ¿Pensás que debería analizarlo? Se está analizando, no es que debería. Se está analizando, no, tampoco seamos tan necios. Si fuera por vos, por vos tu decisión. Yo tengo dudas, yo todavía tengo dudas. A ver, yo siempre hago los análisis, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Y luego, en función de las ventajas ¿Y hoy dónde lo ubica? Las desventajas, me faltan datos de lo que piensa un poco más, no solo los hombres y las mujeres de la política que conformamos, sino un poco qué piensa la sociedad. Esto hay que preguntarlo. A mí me gusta trabajar profesionalmente. A ver, tírame un título. Por ejemplo, ¿no lo descartás? No, para nada. ¿No lo descartás a Corral como candidato a diputado nacional? No, para nada. Pero... ¿Y qué pasa en la ciudad entonces si Corral se va? ¿Vos serías el candidato a intendente? No, bueno, también hay que analizarlo, del mismo modo que hay que analizar si conviene lo de José, hay que analizar si conviene qué pasa en la ciudad. O sea, no descartás tampoco ser, si pasa eso... Lo que está establecido... Pero tirame ese... No, yo no descarto nunca nada. No descartas nunca en mi vida he descartado nada, salvo cuando me ofrecieron ser presidente Colón, ahí yo descarté porque no sé nada. No, pero el otro dijo que no lo había descartado y que quedó en stand-by. El otro día. No lo descarto. Tampoco descarta ser presidente Colón. Bueno, de Colón sí, siempre lo descarté, no sé nada. Pará, esto, no descarto a Corral, ahí está, eso pones la firma. No descarto a Corral como diputado nacional. Porque el ministro Contigiani ayer ya es como que dijo el candidato más importante del Frente Progresista para diputado nacional el año que viene es Antonio Bonfatti. ¿Lo ves compitiendo a Corral por un lado y a Bonfatti por otro? O sea, ¿lo ves en ese escenario? Tanto problema tengo para definirme. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Vos querés que te diga qué van a hacer Pero los ves otros? esa contienda electoral el año que viene, es una de las posibilidades. Sin ninguna duda. ¿Quién puede negar que no es posible? Antonio es un hombre que ha sido gobernador, que tiene un alto nivel de conocimiento, que su gobernación la terminó con buenos niveles también de conocimiento. Después aparecieron así, no sé bien por qué, tampoco sé si son fehacientes, algunos datos de que la cosa no sé por qué había disminuido su adhesión. Sí, hoy cada uno te tira la encuesta y dice, Corral tiene más malas que buenas, Bonfatti tiene más malas que buenas, algunos se bajó la adhesión. Además hay algo que ustedes dos van a compartir conmigo. Es muy cambiante la situación en el país, en la provincia y en la ciudad. Pero depende de lo que estábamos hablando al principio. No, lo que yo quiero decir. La cuestión económica es clave. Claro, ¿vos te parece que sí?
seguimos con una dificultad económica que es la que tenemos hoy, con altos niveles de pobreza, desocupación, inflación, caída de la industria, caída de la construcción, si esto sigue, y bueno, mi Dios, no nos va a ir tan bien. Ahora, si esto se revierte, sabemos que la gente reacciona de manera... Pero ya no sos el mismo optimista de hace 4 o 5 meses. No, sí, soy optimista. Sí, pero me dijiste, no soy tan... O sea, esto, digamos, la verdad que no te lo quería dejar pasar. No, soy Al optimista, principio, soy optimista y creo que el año próximo Argentina va a empezar a encontrar los caminos, los caminos que conducen a un crecimiento y a un mejor bienestar. Bueno. Después para la política esos dos títulos. Ese título anótalo y el año que viene... Vamos a ver. El año que viene, para esta época, me invitas de nuevo y vemos. Mirá la pavada que decía Barleta hace un año. Tampoco es que te invito una vez al año. Para terminar, ¿cuándo me vas a pagar la apuesta? ¿Le contaste lo que dice las apuestas que me debes? Barleta había apuntado lo del puente de Santa Fe, lo del puente de Santa Fe y Santo Tomé. Ajá. Se está quejando y hasta un radical. Hubo dos. Lo de la ruta 34. No, bueno, la 33. La 11 y la 33. La 11 y la 33. Gané todas las apuestas. No, una ganaste. Bueno, después vamos a seguir. Gracias, Barleta, como siempre. Aunque sea uno, todavía no la pagaste. Estás en deuda conmigo. Es que es una cosa chicana, una cosa de me tira la apuesta en la cara. Gracias, Gracias como siempre. Bueno. Mario Barleta, en un ratito ya está José Testoni en nuestros estudios. En un ratito conversamos con José Testoni porque en Santa Fe se realiza el 10º Congreso Ordinario de la CTA. En un ratito conversamos con uno de los dirigentes importantes que tiene la CTA en la provincia de Santa Fe.